Aquí tenemos una base de datos con la cual se puede trabajar. Aquí está N, que es el número de la encuesta, grupo, que es experimental o grupo control, sexo biológico, mujer, hombre, las edades, el nivel de ansiedad, la preprueba. Noten que esa preprueba tiene arriba el grupo experimental y abajo el grupo control. Igual la postprueba. Arriba tienen el grupo experimental y el grupo control en relación con el índice de masa corporal. También tenemos aquí la preprueba y la postprueba del grupo experimental. Mire que solo está el grupo experimental. La preprueba y la postprueba del grupo control. Mire que solo está el grupo control. Se puede observar cómo los datos de la preprueba del grupo experimental aquí son iguales a estos. La diferencia es que en esta columna está el grupo experimental y el grupo control, mientras que en esta está únicamente el grupo experimental. Con los datos así preparados, ya podemos pasar a Jamovi. Bien, abrimos Jamovi, triple raya, abrir, navegar, base de datos, abrir. Y ya tenemos ahí nuestros datos. Habíamos visto que lo primero era mirar en las variables cualitativas el porcentaje. Entonces, exploración, descriptivas, sexo es variable cualitativa, lo pasamos para acá y le damos tabla de frecuencias. Aquí en la tabla de frecuencias nos muestra la frecuencia de hombres, mujeres y el porcentaje correspondiente. Es posible que querramos mirar la edad versus sexo. Y entonces ponemos aquí separar por la variable cualitativa sexo la variable edad. Y con eso ya nos aparece aquí de 17 años hombre 2, mujer 3. De 18 años hombres 4, mujer 6, etc. En este momento podemos ir guardando 3 rayitas. Guardar como es una posibilidad. La otra es hacer clic en el botón derecho, copiar. Abrimos un documento de Excel, clic en el botón derecho, pegar y le podemos dar coincidir con formato destino. Y de esta manera pues ya nos va quedando aquí las tablitas para que no se nos pierdan. Vean ustedes que va quedando una columna en blanco, entonces la vamos borrando para que nos vayan quedando las tablitas. Ahí se ven. Listo, muy bien. Seguimos entonces con lo que son las variables numéricas, que necesitamos la media y la desviación estándar. Entonces las variables numéricas, aquí tenemos la edad, la ansiedad y la preprueba. Las pasamos acá. Damos clic en estadísticas. No necesitamos el tamaño de la muestra porque lo sabemos. Perdidos tampoco porque no hay ninguno. Quitamos la mediana, el mínimo y el máximo y listo. Ya tenemos acá, quitamos la tabla de frecuencias, ya tenemos acá la media de la edad y su desviación estándar, la media de la ansiedad con su desviación estándar, la media de la preprueba con su desviación estándar correspondiente. Ah, que es que se nos borró. Ah, bueno, cuando uno necesita que no se borre, lo que hay que hacer es volver a dar clic en exploración descriptivas y ya esta queda ahí guardadita. Bien, pero habíamos dicho que vamos a mirar la prueba de normalidad. Entonces vean ustedes que aquí aparece normalidad Shapiro-Wilk. Y habíamos dicho también que la inferencia del intervalo de confianza. Entonces aquí abajito, dispersión de medias, intervalo de confianza. Y listo. Ya tenemos de la edad la media. El intervalo de confianza, o sea, entre 19.5 y 20.5. La desviación estándar. La prueba de Shapiro-Wilk para mirar la normalidad. Entonces aquí lo que está haciendo Shapiro-Wilk es comparando la curva normal con la curva de mi variable. Si la curva normal es muy diferente de la curva de mi variable, entonces el valor de P, como en el caso de la edad, es menor de 0.05.
O sea que la edad es diferente de la curva normal, por tanto no tiene una distribución normal. Miremos ansiedad. Ansiedad, en cambio, sí está encima de 0.05, o sea que la curva normal es similar a la curva de la ansiedad. No hay diferencias significativas, o sea que tiene una distribución normal. Y la preprueba, vean ustedes que tampoco. Hay una diferencia significativa entre la curva normal y la curva de la preprueba. Entonces ya vemos que la única que tiene una distribución normal o similar a la distribución normal es ansiedad. Si necesitáramos por alguna razón sacar la mediana, pues aquí aparece la moda, el mínimo, el máximo, el rango intercuartil. Bien, ahí se pueden observar todas estas medidas que no es sino hacer clic y ahí aparecen. Siguiendo, estábamos con la parte de correlación. Entonces vamos a buscar aquí regresión, matriz de correlaciones. Observen que al hacer esto ya el cuadrito de arriba ya nos queda ahí. Listo. Aquí ven ustedes que está Pearson y Spearman. Habíamos visto que solamente había una con distribución normal y como vamos a comparar dos variables, entonces no es posible hacerlo con Pearson, sino que hay que hacerlo con Spearman, porque ya habíamos visto que Spearman era para variables cualitativas o numéricas sin distribución normal. ¿Cuál vamos a comparar ahí? Vamos a mirar si la ansiedad tiene que ver con el índice de masa corporal. Es decir, si los más ansiosos son los que más comen o no tienen ninguna relación entre ellos. Cuando miramos acá, se observa que, en primer lugar, el valor de P, 0.001, o sea que sí hay diferencias significativas. Esto es, sí es diferente los que comen mucho y los que comen poquito. Entonces, sí hay relación significativa entre estas variables. No fue por azar, sino que la relación es significativa. Y cuando miramos el coeficiente que va de 0 a 1, o sea, de 0 a 100, aquí da 0.776, es decir, que tiene una correlación de 78%. Es decir, a las personas más ansiosas, según esta base de datos, tienen mayor porcentaje de graso, es decir, mayor índice de masa corporal, lo que quiere decir que comen más y están más gorditos. Hay una relación directa entre la ansiedad y el índice de masa corporal, pues para este ejemplo, ¿cierto? Si uno quisiera, se podría hacer aquí la gráfica de matriz de correlaciones y van a observar que esto tiende a tener una cierta línea que ahí puede verse. Listo. La siguiente, la prueba de hipótesis, que para variables cualitativas nominales, o sea, si no, se utiliza el chi cuadrado. Está frecuencias, muestras independientes. Entonces aquí sexo, hombre, mujer en las filas y la preprueba, que es el índice de masa corporal aquí en la columna. Hace las pruebas y aquí aparece P. Como la P no es menor de 0.05, quiere decir que no hay diferencias significativas. Es decir, hombres y mujeres tienen un mismo porcentaje graso, mismo índice de masa corporal. No es que las mujeres sean más gorditas que los hombres o al revés, tengan un mayor índice de masa corporal los hombres que las mujeres o al revés, sino que no tiene ninguna relación entre ellos. Entonces, en esta prueba del chi cuadrado se encuentra que no es un factor de riesgo según esta base de datos el sexo para el índice de masa corporal. Bien, continuamos entonces con la prueba de hipótesis. Si tenemos dos grupos, podemos querer comparar la preprueba del grupo experimental con la preprueba del grupo control y luego las dos pospruebas. O podemos querer comparar la preprueba con la posprueba de cada uno de los grupos. Si las variables son cualitativas ordinales o numéricas sin distribución normal, se utiliza
Matt Whitney y Wilcoxon. Pero si las variables son numéricas, se utiliza la prueba no pareada o la prueba T pareada. En el caso que nos ocupa, como son numéricas pero sin distribución normal, debemos utilizar Matt Whitney para comparar el grupo experimental con el control y Wilcoxon para comparar la pre con la post. Entonces vamos otra vez a Jamovi a ver la prueba de hipótesis. Bien, entonces ponemos prueba T para dos muestras independientes, o sea, el grupo experimental versus el grupo control. ¿Qué vamos a comparar? Pues la preprueba y la postprueba. ¿Y cuál es la variable de agrupación? ¿Cuál es la variable que me dice cuál es el grupo experimental y cuál es el grupo control? Pues la variable G. Listo. De esta manera, observan ustedes que aparece aquí la T de student, pero esta no nos sirve, sino que no es la de Matt Whitney, porque no tiene distribución normal. Listo. ¿Qué observamos? Que al comparar las prepruebas del grupo experimental versus el grupo control, la probabilidad que sea por azar es mayor del 0.05, o sea que no hay diferencias significativas. En cambio, la postprueba es menor de 0.05, o sea que sí hay diferencias significativas. En la preprueba los dos grupos eran similares, en la postprueba los dos grupos son distintos en cuanto a índice de masa corporal. Al mismo tiempo es importante poner aquí el tamaño del efecto, que este nos indica qué tan grande es la diferencia. Cuando la diferencia es hasta 2 es pequeño, hasta 3 es mediano, hasta 5 es grande y después muy grande. O sea que aquí hay una diferencia grande entre los grupos experimental y control. Listo. Pero además queremos comparar la pre con la post. Entonces nuevamente prueba T, pero ya son para muestras apareadas. Entonces tenemos aquí la pre-experimental con la post-experimental, los pasamos, la pre del grupo control con la post del grupo control y los pasamos. Y ya tenemos estos dos. Nuevamente no es T de student sino Wilcoxon y también el tamaño del efecto. ¿Qué observamos? Que en la pre-prueba del grupo experimental versus el grupo control, sí hay diferencias significativas, es menor de 0.05. En cambio, en el grupo control no, son similares. Observamos que el tamaño del efecto en el grupo experimental es de 1, o sea que es muy grande. Con gusto, nos vemos en la próxima clase.